El 5 de julio del 2026, en el Estadio Ciudad de México, la selección mexicana quedó eliminada de la Copa del Mundo. En la banca, un portero legendario, histórico, leyenda, se levanta entre lágrimas. Guillermo Ochoa sabe que no solo fue su último partido representando a su equipo, sino que marcó el final de su carrera. Pero ¿cómo es que un niño que trabajaba en un restaurante para que lo dejaran jugar terminó siendo el portero de México, convocado por 6 Copas del Mundo, un récord que comparte con Messi y Cristiano Ronaldo? En este video vamos a contar la historia completa de Memo Ochoa. Gente del internet, bienvenidos a otro video aquí en su canal. Soy Eduardo Bates, muchísimas gracias por estar aquí. Antes de comenzar, como siempre, les pido su me gusta, su comentada, su suscripción, todo. Eso apoya muchísimo al canal. También aquí abajo les dejo mi Spotify, por si no tienes tiempo de ver estos videos, los puedes escuchar en el camino. Y también te dejo mi Instagram, me ayudarías mucho siguiéndome por ahí. Y ahora sí, sin más que decir, comencemos con este video. Antes de ser el portero de los mundiales, Guillermo Ochoa era un niño que trabajaba como mesero en un restaurante de la familia. Esa era la condición para que lo dejaran jugar fútbol en las tardes. Nadie se imaginaba que ese niño iba a romper récords que ni los más grandes porteros del país habían tocado. Francisco Guillermo Ochoa Magaña nace el 13 de julio de 1985 en Guadalajara, Jalisco. Es el primero de 2 hijos de una familia común de clase trabajadora donde el fútbol era más una pasión familiar que una posible carrera profesional. En la Ciudad de México existía un negocio familiar del cual sabían y por lo mismo es que decidieron mudarse, además de cumplir el sueño de un niño que quería ser futbolista profesional. Aparte de portero, Guillermo Ochoa conoce de cerca el negocio de los restaurantes. Esa es la base de la que sale uno de los futbolistas más importantes de la historia de México. Por cuestiones de trabajo, cuando la familia se muda a la Ciudad de México, su padre lo inscribe en la escuela del Club América. El único problema, la posición de portero ya estaba ocupada, así que sin quejarse, Memo aceptó jugar como delantero. Solo quería estar en la cancha, hasta que el destino hizo su parte. En un partido cualquiera, el portero titular fue baja y Memo, sin dudarlo, pidió el cambio. Defendió por primera vez el arco americanista y jamás volvió a salir. Tenía reflejos de felino, un don para reaccionar y tapar disparos que pocos tienen. Su ídolo de la infancia era el portero del Manchester United, Peter Schmeichel, y de niño imitaba su técnica una y otra vez. A principios de 2004, un técnico europeo de perfil alto puso los ojos en él, Leo Ben Hacker. El experimentado entrenador holandés quedó fascinado tras verlo en un partido de juveniles y decidió subirlo al primer equipo con apenas 18 años. Y de nuevo, el destino hizo lo suyo. El portero titular, Adolfo Ríos, se lesionó y Memo debutó el 15 de febrero del 2004 ante Monterrey. Aquella tarde las Águilas ganaron 3-2 y nació una era. Memo se convirtió rápidamente en ídolo del América. Era muy joven, pero no lo aparentaba. Atajaba sin ningún tipo de nerviosismo y sus estiradas se veían en todo México. En 2005 marcó el inicio del mito. Memo se consolidó como titular indiscutible, recibió su primer llamado a la selección mexicana y fue pieza clave en el título de clausura 2005. Bajo la dirección de Mario Carrillo, el equipo mantuvo una impresionante racha de 32 partidos oficiales sin conocer la derrota. En la final aplastaron a Tecos 6-3 en el Estadio Azteca, logrando el 10º campeonato de la liga del club. Guillermo Ochoa, con apenas 20 años, se coronaba campeón por primera vez en su carrera. Ese título abrió otra puerta, la Copa de Campeones de la CONCACAF 2006, donde las Águilas volvieron a imponer su jerarquía derrotando al Toluca en la final. Ochoa fue determinante, su crecimiento ya no era promesa, era realidad, y para sumar ganó 2 premios al mejor portero de la Liga Mexicana en 2006 y 2007. El 14 de diciembre del 2005, Memo debutó oficialmente con la selección mexicana en un amistoso frente a Hungría. Era visto como la gran promesa bajo los 3 palos, el heredero natural de los Ríos, los Pérez y los Campos. Por eso, nos sorprendió que Ricardo Lavolpe lo incluyera en la lista para la Copa del Mundo de Alemania 2006. Pero ahí llegó el primer golpe. Ochoa fue al Mundial como tercer portero, sin jugar un solo minuto. El entrenador no podía confiar en un chico de 21 años. Lo irónico es lo siguiente, su nivel era tan brutal que en 2007 apareció en la lista de los 30 nominados al Balón de Oro, un hecho sin precedentes para un portero mexicano. Fue el primer mexicano en estar entre esos nominados junto a leyendas como Buffon y Casillas. La FIFA incluso lo puso en la portada de uno de sus videojuegos junto al mítico Ronaldinho. El mundo lo miraba como una futura estrella mundial, pero su historia, lejos de ser una línea recta hacia arriba, estaba a punto de llenarse de obstáculos.
En 2011, Guillermo Ochoa tenía todo listo para firmar con el Paris Saint-Germain, recién comprado por los dueños de Qatar. Era el salto que había esperado toda su vida y entonces una cena, días antes, lo cambió todo. Una rebanada de carne contaminada terminó con el sueño europeo más grande de su carrera antes de que pudiera empezar. Antes de ese sueño roto hubo otro golpe. En 2009, Javier Aguirre respaldó a Ochoa como titular durante la Copa Oro que México ganó con Memo, siendo una gran figura. Todo indicaba que esta vez sí, el Mundial de Sudáfrica 2010 sería suyo, pero no. En un giro inesperado, Aguirre optó por convocar al veterano Óscar Conejo Pérez como titular en Sudáfrica. La decisión causó indignación entre la afición y los medios, que no entendían cómo el portero que había defendido todo el proceso clasificatorio era relegado al banco en el momento más importante. A Memo le tocó ver desde la banca cómo se le escapaba su segunda oportunidad mundialista. A pesar del golpe, no se rindió y en 2011 estaba listo para por fin dar el salto a Europa. Tenía todo arreglado con el PSG, pero días antes de iniciar la Copa Oro, dio positivo en el antidoping junto a otros 4 compañeros de la selección. La sustancia clenbuterol, un químico que se le pone a las vacas para aumentar su masa muscular. El origen, carne contaminada que comieron en una cena. En sus propias palabras, el club se cansó de esperar y terminaron contratando a otro portero. Comimos carne contaminada. El 1 de julio del 2011, Ochoa fue absuelto completamente al comprobarse que el positivo fue por contaminación alimentaria, pero el daño ya estaba hecho. Los dueños del PSG le cerraron las puertas. El sueño europeo más grande de su carrera se evaporó por una rebanada de carne. Aún así, un equipo le mantuvo su palabra. El Ajaccio de Francia recién ascendió a la primera división. Era el primer portero mexicano en probar suerte en una de las 5 grandes ligas de Europa. Muchos pensaban que era un paso atrás, un club modesto, poco conocido, pero Ochoa convirtió esa aparente desventaja en su mayor fortaleza. El Ajaccio era un equipo que peleaba el descenso, que normalmente perdía la mayoría de los partidos, y Ochoa siempre era el más destacado. En un partido inolvidable ante el PSG, que lo había rechazado, hizo 2 brutales paradas, una de ellas en un mano a mano contra Zlatan Ibrahimovic, manteniendo su portería en 0. Concretó un récord ante el Marsella de 13 atajadas en un solo partido, una muralla humana. En sus 3 temporadas con el Ajaccio acumuló 151 atajadas, más que cualquier otro portero de la liga, convirtiéndose en el portero más atajador de Francia. Y así en su mejor momento llegó el Mundial de Brasil 2014. Inauditadamente, al principio iba a ser suplente otra vez, pero el Piojo Herrera confió en él y le dio la titularidad. Llegó la hora. El primer partido fue ante Camerún. Ochoa mantuvo su portería en 0. El segundo sería contra los anfitriones, la siempre poderosa Brasil de un Neymar en su era dorada. Y ahí el mundo fue testigo de lo que era Guillermo Ochoa. Tapó todo, atajones, achiques imposibles, vuelos felinos. De su actuación quedó la imagen para la historia cuando Dani Alves colocó un centro perfecto para el cabezazo de Neymar. Ahí estaba Ochoa en el fondo para realizar una de las atajadas más espectaculares del mundial. Brasil contra México se convirtió en Neymar versus Ochoa. El empate a 0 supo a victoria. Lo nombraron figura del partido y su imagen le dio la vuelta al mundo. Jamás se había disfrutado tanto un 0-0. Luego venía Croacia, donde Luka Modric había menospreciado a la selección mexicana en la previa diciendo que sus compañeros habían batido a mejores porteros que él. México ganó 3-1. Ochoa tapó varios balones, incluyendo un disparo que parecía gol seguro. Un mundial que estaba siendo excelente para la selección. Ya estábamos en octavos y el quinto partido era un sueño más que cercano. En octavos llegó Holanda y con ella la frase que aún mantiene llorando a miles de mexicanos: no era penal. La malicia de Arjen Robben fingió una falta en el minuto final. El penal injusto se cobró y México quedó eliminado, pero el mundo ya conocía a Guillermo Ochoa en un mundial donde fue la estrella. Después de la actuación de su vida en Brasil 2014, Guillermo Ochoa parecía destinado a un club de élite. El mundo entero había visto lo que era capaz de hacer, pero ni el Real Madrid, ni el Barcelona, ni el Bayern, ni ninguno de esos grandes se volteó a verlo. El único que apostó fue el Málaga, y lo que pasó ahí resume la historia de toda su carrera. En el Málaga, a pesar de llegar como fichaje tras un mundial histórico, Ochoa ni siquiera fue titular. El portero Carlos Kameni le ganó el puesto. En su primera temporada apenas jugó partidos de Copa del Rey y ninguno de Liga, observando desde la banca cómo el tiempo pasaba. Hay un detalle que explica bastante. Históricamente los equipos europeos menosprecian a los talentos mexicanos, por lo que sus oportunidades son pocas. Esa fue una de las barreras invisibles que Ochoa enfrentó toda su carrera por ser de México. Buscando minutos, se fue cedido al Granada. El equipo fue un desastre defensivo y terminó descendiendo en último lugar. Memo jugó los 38 como titular y recibió 82 goles, rompiendo el récord de más goles encajados en una portería de la liga, pero al mismo tiempo era el portero con más atajadas de las 5 grandes ligas de Europa. Esa es la paradoja de su carrera, los dos lados de la moneda al mismo tiempo.
equipo. La afición del Granada lo eligió mejor jugador de la temporada, porque sabían que sin él habría sido mucho peor. En 2017 firmó con el Standard de Lieja de Bélgica y ahí por fin recuperó la estabilidad. Ganó la Copa de Bélgica, su primer y único título europeo. Fue nombrado varias veces jugador del mes y elegido el mejor jugador del equipo en la temporada 2018-2019. Se dice que hubo un momento en que el Napoli lo quiso fichar con todo prácticamente cerrado, pero el presidente le cerró las puertas. Una vez más, un grande de Europa se le escapó por razones ajenas a él. Y llegó Rusia 2018, donde volvió a hacer historia. En el primer partido, México venció 1-0 a la Alemania campeona del mundo, y detrás de esa hazaña hubo una muralla llamada Ochoa, con atajadas decisivas, incluyendo una volada memorable a un tiro libre de Toni Kroos. Esta vez no hubo discusión sobre la titularidad. Llegaba como experiencia, madurez y una reputación internacional sólida. En octavos volvió a cruzarse con Brasil y Neymar, que esta vez le ganó el duelo y le marcó uno de los goles que eliminaron a México. Pero Memo terminó el torneo bastante bien parado, nuevamente uno de los porteros más destacados del mundial. Rusia fue su consagración definitiva como figura mundialista, el momento en que dejó de necesitar demostrar nada, y aún así lo seguía haciendo partido tras partido. En 2019 Memo decidió volver a casa, el Club América, el club que lo vio nacer. Ya no era el joven que debutó por necesidad, regresaba convertido en leyenda viviente, pero hay muchos opinan que su nivel bajó considerablemente y empezaron las críticas. Le decían que ya estaba mayor, que ya debía echarse a un lado y darle la oportunidad a los nuevos porteros. Aún así dejó su huella en los números, rompió el histórico récord de Adrián Chávez como el arquero con más porterías en cero en la historia del América. A pesar de las críticas, fue convocado al Mundial de Qatar 2022 con 37 años y como siempre en los mundiales, Memo se crecía. En el debut contra Polonia le atajó un penal a Robert Lewandowski, uno de los mejores delanteros del planeta, una atajada que se viralizó en todo el mundo. Pero el segundo partido fue contra la Argentina de Messi, la que sería campeona del mundo, y un zapatazo de Messi fuera del área fue inalcanzable incluso para él. México quedó eliminado en fase de grupos por primera vez en décadas, con un ataque que no respondió. Memo, una vez más, no podía hacer el milagro solo. Cuando muchos pensaban que se retiraría en el América, Memo sorprendió a todos. Se fue a la Salernitana de Italia, donde en su primer semestre fue clave para evitar el descenso y elegido el mejor jugador del club. Pero al año siguiente, la Salernitana descendió, su tercer descenso europeo. En lugar de retirarse, siguió. Fichó con un club modesto de Portugal y después se fue a Chipre, al Limassol. Razones mediáticas no había. Su único motivo era mantenerse en el fútbol de Europa con un objetivo claro en mente, llegar al Mundial de 2026, y lo consiguió. Ochoa llegó a su sexto Mundial, una marca reservada para muy pocos en la historia: Messi, Cristiano Ronaldo, Guillermo Ochoa. Pero esta vez el papel era distinto, ya no era el titular. El arco mexicano tenía nuevos guardianes, con Raúl Tala Rangel adueñándose del momento. Para Ochoa la fase de grupos tenía un significado especial, era su última oportunidad real de jugar en una Copa del Mundo, y entonces llegó la noche ante República Checa. México ganaba 2-0, cerraban una fase de grupos perfecta con 9 puntos de 9 posibles, y el Estadio Azteca empezó a entender que estaban presenciando algo más grande que una victoria. Después del segundo gol, la afición comenzó a corear su nombre. No era un reclamo, era un reconocimiento. Javier Aguirre volteó a la banca y lo mandó a calentar. Memo se levantó, se puso los guantes y caminó hacia la banda con el rostro cargado de nostalgia. Lo sabía él, lo sabía el cuerpo técnico, lo sabía la gente en la tribuna. Al minuto 77 se dio el cambio. Salió el portero del presente y entró el portero de una época. Guillermo Ochoa caminó hacia la portería del Estadio Azteca por última vez en una Copa del Mundo, y en ese recorrido seguramente pasaron por su mente todas las imágenes de más de 20 años con la selección, las críticas, las noches difíciles, los debates interminables, pero también las atajadas imposibles que lo convirtieron en leyenda. Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora México 2026, despidiéndose en casa con la gente coreando su nombre. Sabía que era su último partido, pero aún le esperaba estar cerca de la selección, en los entrenamientos, esperando que todo salga bien, que México continuara con ese paso perfecto en la Copa del Mundo. Lo que siguió fue un partido de la selección contra Ecuador en casa. En el papel, un partido parejo. En la práctica, un completo baño técnico del Vasco. 2-0, completo control. Y ahí estaba Ochoa, viendo todo desde la banca, pero disfrutando como si hubiera jugado todos los minutos. El portero fue parte de esa hazaña histórica de ganar un partido de eliminación directa después de 40 años. Y luego llegaron los ingleses. Se sabía que el partido iba a ser de mayor exigencia para los mexicanos, pero se mantenía la esperanza de hacer historia. Lamentablemente, a pesar de que la selección dominó todo el partido, las individualidades de Jude Bellingham y el gran desempeño del goleador Harry Kane sentenciaron el marcador 3-2 en casa, con nuestra gente, con una esperanza que se rompió en el silbatazo final. Entre lágrimas, muchos jugadores y Ochoa también estaba llorando. Sabía que fue su última convocatoria.
historia, la última vez que pisaba el Azteca con su gente, portando la camiseta, despidiéndose del fútbol y con más de 20 años de carrera encima. Una leyenda se despidió ese día. Guillermo Ochoa fue muchas cosas para la selección mexicana, amado por muchos, cuestionado por otros tantos, defendido, criticado, señalado, ovacionado, pero siempre presente. Fue campeón con el América, abrió el camino para los porteros mexicanos en Europa, levantó copas y se convirtió en uno de los rostros más reconocibles del fútbol mexicano en el mundo. Su carrera estuvo marcada por una ironía cruel. Los grandes clubes nunca le abrieron las puertas y aún así, en el escenario más grande del planeta, cada 4 años le demostraba al mundo que era de los mejores. El portero que se crecía en los mundiales, el que hacía el trabajo de los defensas que no podían hacer, el niño de las tortas que terminó convocado en 6 copas del mundo al lado de Messi y Cristiano Ronaldo en la lista histórica. El fútbol, como la vida, también obligó a soltar, y si algo dejó clara esa última noche mundialista es que Memo ya no necesitaba demostrar nada. Su historia estaba escrita desde hacía mucho tiempo. Afortunadamente tuvo su despedida en el Azteca contra la República Checa y se fue entre lágrimas contra Inglaterra. Esa noche en el Azteca se despedía el veterano, el verdadero campeón del barco, y eso, más que cualquier título, dice quién fue Francisco Guillermo Ochoa Magaña. En fin, déjame en los comentarios qué opinas de este video. Yo soy Eduardo Bates y nos vemos en el siguiente para seguir hablando de lucha libre y cultura pop. Bye.